calidad. Hoy yo sé que la bolsa de sal tiene lo que dice que tiene, los teores de minerales, y sé que los ingredientes que tienen esa bolsa son de primera calidad y lo que transforma calidad y confiabilidad, algo que nosotros buscamos incessantemente. Primero agradecidos con Totalpec por la oportunidad que nos brindan de explicar que nuestro criterio fundamental es la funcionalidad de todo el rebaño. Y gracias a su calidad es que nuestra genética ha sido demostrada en nuestros animales gracias a los productos de Totalpec. La cabaña Capiguara somos clientes desde el inicio de Totalpec desde el año 2010. Estamos consumiendo sus productos para preparación de animales de pista, obteniendo excelentes resultados. Hemos obtenido 3 grandes campeones. El año pasado en Expo Cruz hemos obtenido el título de gran campeón con el toro Alfaro Fit Capiguara, que fue el recordista de ganancia de peso también con 1.370 kilos. Somos clientes satisfechos de Totalpec. Son más de 50 productos capaces de incrementar la productividad de la tranquera para adentro, destinados a bovinos de engorde y de leche, ovinos, vacas, terneros y equinos, todos dirigidos a satisfacer la necesidad de cada hacienda. Suplementos minerales, suplementos estratégicos, núcleos y alimentos balanceados. Totalpec es una empresa inovadora que está comprometida con los resultados de sus clientes y está en el mercado para apoyar a todos los ganaderos a lograr su objetivo. Para eso contamos con productos de calidad comprobada y un equipo de profesionales de primer nivel que están en el campo para brindar un soporte técnico y apoyar al ganadero en la mejor utilización del producto y así garantizar el resultado deseado. Toda esa calidad y dedicación para el hombre del campo hizo que Totalpec expandiese su actividad, creando alianzas con empresas que se destacan en la pecuaria brasileña. Además de nutrición, ponemos a disposición semillas de pasto que impulsan el éxito de la pecuaria boliviana, importando tecnología brasilera y adaptándola a Bolivia, teniendo la calidad como base en la composición de sus productos y atención diferencial. Así crece Totalpec, primera empresa en Bolivia con soporte técnico, que estimula la productividad del campo con productos adecuados. Totalpec siempre se preocupó en asociarse a marcas fuertes y de calidad reconocida. Nuestro compromiso con los productos que disponemos al mercado posibilita a cada cliente planificar y lograr sus objetivos. Podemos afirmar que las marcas y productos que están con Totalpec son de alta confianza, rentabilidad y principalmente accesibles a todos ustedes, ganaderos de Bolivia. Totalpec, total tecnología para todos los ganaderos. Brasileña, somos Ouro Fino y nuestro propósito es reimaginar la salud animal. Nuestro trabajo es baseado en 3 pilares: innovación integrada, involucrar y colaborar, y construir y nutrir relaciones. Conectados a una red global de desarrollo de nuevas tecnologías, invertimos en nuestro centro de investigación para inspirar ideas y crear soluciones integradas a las necesidades del mundo, de las personas y de los mercados. En nuestra sede están las 5 fábricas modelos en calidad y tecnología, en que es producido uno de los portafolios más completos del mercado, con productos para bovinos, equinos, aves, porcinos y pets para los mercados nacional e internacional. Nuestra fábrica de soluciones
soluciones farmacéuticas contempla todas las formas de producción, como comprimidos, inyectables, líquidos, sólidos y semisólidos. Las instalaciones atienden a las buenas prácticas de fabricación en línea con los estándares internacionales. La vacuna contra la fiebre aftosa es producida en una fábrica exclusiva que está entre las más modernas de la América Latina y es clasificada en el nivel más alto de bioseguridad. Nuestra línea de reproducción está entre las más completas del mercado y es producida en una planta exclusiva, en una área de 2.000 metros cuadrados totalmente dedicada a fabricación de defensivos animales. Producimos una línea completa de ectoparasiticidas. En 2017 presentamos el proyecto que atiende el futuro de la salud animal en el mundo, la fábrica de biotecnología para vacunas y soluciones recombinantes para bovinos, porcinos y pets. La inversión nos coloca en un nuevo mercado de demanda internacional. Con nuestras referencias en tecnología, seguridad y calidad, producimos también para otros laboratorios veterinarios, como tercerización, incluyendo la fabricación para grandes multinacionales del sector. Para colaborar con la evolución de la salud animal, nosotros pensamos y actuamos en el sentido más amplio, dedicándonos a las personas y trabajando en colaboración con nuestros clientes, aliados y comunidades. Por ello, promovemos el perfeccionamiento de millares de profesionales con entrenamiento constante, sea por nuestro programa de TV Orofino en campo o por nuestro Centro Técnico de Capacitación. El lugar también incluye el Centro de Investigación Veterinaria para ejecución de los estudios clínicos y ensayos para liberación de productos. Todo en conformidad con las buenas prácticas clínicas veterinarias de bioseguridad y ética animal. Establecemos maneras abiertas y transparentes para inspirar, construyendo y nutriendo relaciones en un proceso de constante colaboración con toda la cadena de producción. Nuestra marca está presente en todo Brasil, además de filiales con equipos propios en México y en Colombia. Así, seguimos con nuestro compromiso de desafiar el pensamiento convencional y promover el crecimiento sostenible de una nueva salud animal en el mundo. Orofino, inspirar para cuidar, producir y desarrollar. Buenas noches a todos. Flavia, buenas noches. Erika, Felipe, doctor Gabriel, un placer tenerlos aquí. Buenas noches a todos nuestros invitados que están participando esta noche. Ya estamos recibiendo saludos desde el norte integrado. Una noche de webinar. Bienvenido. Flavia, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Yo acá estoy muy bien. Gracias por tenerme acá con ustedes. Buenas noches a todos. Nuestro gusto tenerte aquí. Erika, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias por estar aquí. Que tengamos un buen evento. Belleza. ¿Cómo está Felipe después de tanto tiempo? ¿Cómo está la vida? Hace tiempo, ¿verdad? Bienvenido. Todo bien. En verdad, un gusto de tener acá con más una noche de webinar, principalmente hablando de reproducción, ¿no? Con tantas, como se dice, con tantos expertos en el tema. Y bueno, es un gusto estar acá y escuchar lo que trae de más novedoso directo de Argentina, ¿no? El doctor Gabriel Bo, con mucha novedad, y la doctora Flavia también, que va a brindar una buenísima charla hoy. Doctor Gabriel, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto tenerlo aquí con nosotros. De verdad que es un honor. Muchas gracias, un placer para mí estar con ustedes, por lo menos de la manera que podemos estar hoy. Saludos a todos los amigos de Santa Cruz y de Bolivia, que hace un tiempo que no los veo. Le está mandando aquí un saludo especial el doctor Javier Ortiz. Sí, señor, le mando un abrazo. Bueno, es noche de reproducción, noche de IATF, una noche muy especial. Créanme a todos quienes se han inscrito y están participando en nuestro webinar, tener un doctor del nivel del doctor Gabriel Bo aquí, de verdad que es bastante especial para todos nosotros, y de la doctora Flavia también, que tiene una experiencia impresionante en la reproducción, siempre nos ha estado apoyando desde Brasil, así que va a ser una noche inédita. Marcelo, bienvenido, ¿cómo está usted? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, un gusto tenerlo en este webinar. Realmente
Un placer contar con personas que saben mucho de reproducción, doctor Gabriel Bo, Erika, y bueno, tenemos creo que una cantidad de invitados de clientes ganaderos, veterinarios en reproducción, que van a gustar mucho de escuchar sobre los temas que ustedes van a hablar, que creemos son de mucha importancia. Bien, para todos que no lo conozcan, aunque eso es medio difícil porque es muy conocido, el doctor Marcelo Cárdenas, él es nuestro representante exclusivo de Orofino aquí para nosotros, para Totalpeg y para Orofino. Él es el hombre enlace con todos nosotros. Felipe Cordeiro es asesor técnico especialista de Orofino para Bolivia también y Paraguay, ¿no, Felipe? Sí. Erika Magallanes es la responsable, no sé específicamente, pero es quien nos está asesorando en la parte de marketing y colaborando con el marketing de Orofino, ¿no, Erika? Sí, esto mismo. Buenísimo. Y la doctora Flavia es especialista técnica en reproducción, tiene maestría en reproducción, ha sido discípula de otra gran eminencia, el doctor Pietro Varuselli. Bienvenida nuevamente, Flavia, es un gusto. Gracias, Carlos. El gusto es todo mío. Y el doctor Gabriel Bo, que ya hemos mencionado su nombre, es un experto, tiene doctorado, ha sido presidente de instituciones muy prestigiosas en reproducción. Hemos estado leyendo mucho de su trabajo. La verdad que es un gusto nuevamente, doctor, y un honor tenerlo aquí. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos y bueno, un placer estar con los amigos de Bolivia, que cada tanto nos encontramos y bueno, y es bueno poder estar acá discutiendo un poco de lo que nos apasiona a todos, que es la parte de reproducción animal. Así que estamos recibiendo saludos desde Ecuador, doctor. Yo creo que hay mucha gente impaciente. Los dejo, le doy la pantalla para que pueda compartir y podamos comenzar con esta noche de conocimiento para todos nuestros invitados. Bueno, muchas gracias. Solamente aclarar, mientras el doctor Gabriel les pone, yo voy a ir tomando nota de todas las preguntas que tengan, igual de la doctora Flavia, y al final vamos a hacer las preguntas a cada uno para que puedan responder con más tranquilidad. Bueno, perfecto. Muy bien. La idea de la charla de hoy es hacer una revisión de los protocolos convencionales de IATF y hablar un poquito de REI-IATF también y ver cuáles son los factores que más nos van a influenciar las tasas de preñez, poniendo la IATF dentro del contexto productivo. Para empezar, bueno, yo quería poner un poco el contexto productivo de Sudamérica. Sudamérica es la región del mundo, una de las regiones del mundo más importante en cuanto a la producción pecuaria. Tenemos más o menos el 24 o 25% de las cabezas de ganado que hay en el mundo, y con países que se especializan bastante en esta producción, con crecimiento muy importante. Bueno, como lo ha tenido también Bolivia. Yo tengo la suerte de haber estado en Bolivia hace muchos años, en el 98, 99, que hemos estado en varias ferias, en la Expo Cruz y demás, y hemos visto también el crecimiento que ha tenido la ganadería boliviana en todo este momento. Inclusive en esa época que dábamos también el curso de posgrado en el colegio veterinario, y que estaban también participando, bueno, Javier y el amigo Emilio Arce también, y bueno, muchos otros amigos de allá de Bolivia, que también recibimos muchos estudiantes. Como para seguir con el tema de los bovinos, les decía, nosotros tenemos la particularidad de poder producir animales en condiciones pastoriles, cuidando el medio ambiente, y con una
podemos decir, interesante productividad. Las regiones más tropicales, como es la zona de Santa Cruz, la zona del Beni, junto con Brasil, se caracterizan por tener animales específicamente o mayoritariamente Bosindicus, como la raza Nelore. Después tenemos en esos países donde se ha intensificado mucho el uso de los cruzamientos industriales, como por ejemplo cruzamiento con razas Bostaurus, que si no fuera por la IATF no se podrían realizar, debido a que esos toros no sobrevivirían en el medio ambiente, y tengo particular también experiencia de cuando hemos intentado llevar algunas razas taurinas a Santa Cruz, que la adaptación de esos animales ha sido siempre bastante complicada. El tema de la garrapata no es un tema menor. En la Argentina tenemos, y en Uruguay, la posibilidad de utilizar razas taurinas, y después en los climas intermedios que así lo permiten vamos a tener razas sintéticas como es el Braford y el Brangus, que ha avanzado mucho en muchas zonas de Argentina, del norte de Argentina, en Paraguay, y también se ha avanzado mucho en la zona de Bolivia también. Entonces tenemos la posibilidad de utilizar distintas razas, de razas adaptadas, y de tratar de ir mejorando nuestra productividad. Pero todavía tenemos algunos saldos por hacer, y tenemos un gran crecimiento todavía por realizar en nuestro sistema. Esto es una gráfica, un cuadro que muestra la productividad de los distintos países ganaderos en el mundo, donde ustedes ven la productividad relativamente al stock y la tasa de destete. Y cuando ustedes se fijan en esta gráfica, en los países de nuestra región, como tenemos Brasil, como Uruguay o como Argentina, ustedes se dan cuenta que nuestra tasa de destete está bastante por debajo de los otros países que nos compiten, como por ejemplo Australia, Canadá o Estados Unidos o Nueva Zelanda. Y eso es todavía una deuda pendiente que nosotros tenemos. Si vamos a los datos de Bolivia, aproximadamente las estadísticas que hay de reportes de la zona de Santa Cruz y demás, andan en el 40 al 47% de tasa de destete, inclusive un poco menor si hablamos del Beni. Entonces, indudablemente todavía tenemos una baja productividad en todos nuestros países, debido principalmente a las condiciones nutricionales. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos de reproducción, tenemos que también de hablar de nutrición, de la importancia que tiene tener un sistema nutricional adecuado. ¿Y por qué es importante hablar de la nutrición? Bueno, porque no hay protocolo de sincronización que solucione un problema de un mal manejo nutricional. Esto se debe a que si nosotros tratamos de categorizar los alimentos, en general los alimentos van a ser fluidos metabólicos oxidables, que van a estar en estrecho contacto y equilibrio con las reservas de energía que tenemos en el organismo, como son el glicógeno y principalmente la grasa corporal. Por eso nosotros principalmente medimos la condición corporal de las vacas como una estimación de las reservas que tiene un individuo. De lo que el animal come, lo primero lo va a utilizar para mantenerse vivo, que son los procesos esenciales, como el metabolismo basal, la circulación y la actividad neural. De lo que le sobra de ahí, lo va a utilizar para lo que llamamos los procesos reducibles, como la termorregulación, la locomoción, el crecimiento y la lactación. Y ojo que la lactación, en términos de el orden de los requerimientos de los individuos, está sobre la reproducción. Entonces una vaca siempre va a tratar de lactar y amamantar a su ternero en contra de su propia reproducción. Porque la reproducción es un proceso prescindible. La vaca puede sobrevivir sin ningún problema, sin tener que reproducirse. Entonces, el mensaje que yo les quiero dejar en este inicio es que es tal vez lo más importante, es que sin nutrición no hay reproducción. Entonces nosotros tenemos que tratar de asegurar tener un programa nutricional adecuado
para después tomar todas las estrategias que nosotros tenemos para tener el mejor manejo posible. Si nosotros vamos a tratar de preñar las vacas, en general se dice que nosotros para tener un ternero por vaca por año tenemos que tener a todas las vacas preñadas antes de los 85 días posparto. Para eso tenemos que saber cuáles son los factores que van a determinar que las vacas empiecen a ciclar prontamente después de parir. Y este es un trabajo muy viejo del doctor Wilbank, del padre de Milo Wilbank, que estableció los factores más importantes para que una vaca pueda volver a concebir en el periodo de servicio. Por un lado, tenemos el momento del parto, o sea que cuando una vaca pare en un sistema estacionado, si es cabeza, cuerpo, cola de parición, va a influenciar en qué posibilidades tiene esa vaca de preñarse. Lógicamente, cuanto mayor sea la cabeza de parición, más vacas vamos a tener en condición de preñarse al inicio de la época de servicio. La otra es la nutrición, como nosotros ya hablamos. La condición corporal al parto va a influenciar cuánto la vaca va a ciclar, y los cambios de peso en el posparto va a influenciar cuándo la vaca va a concebir. Entonces, la nutrición, tanto la nutrición preparto como la nutrición posparto, nos va a influenciar el éxito de los programas de IATF. Por el otro lado, vamos a tener la edad, en el caso de las vaquillas de reposición, y por el otro lado, la fertilidad del toro al servicio natural, o la fertilidad del semen y el inseminador a la IATF. O sea, todos esos factores son factores que tenemos que tener en cuenta cuando organizamos un programa reproductivo en un determinado establecimiento. Cuando nosotros vamos a iniciar el servicio, una de las cuestiones que es importante conocer es de las vacas que están paridas, cuando vamos a iniciar nuestro servicio, sea en el mes de octubre o en el mes de noviembre, cuántas vacas van a tener un cuerpo lúteo, a las que llamamos cíclicas, un cuerpo lúteo evaluado en la ecografía, cuántas vacas van a tener folículos, pero que no van a tener un cuerpo lúteo, que llamamos vacas en anestro superficial, y cuántas vacas van a tener solo folículos pequeños, y la ausencia también de un cuerpo lúteo, que llamamos vacas que están en anestro profundo. De acuerdo al porcentaje de vacas que tengamos en cada categoría, va a ser las posibilidades de éxito que nosotros tengamos en un programa de IATF. Si nosotros evaluamos cuáles son los datos que hay en la literatura, y estos son datos de nuestro grupo, pero también hay datos de otro grupo, que han demostrado cuál es la tasa de ciclicidad de las vacas en condiciones pastoriles, vamos a tener que, por ejemplo, si tenemos vacas en muy buena condición corporal, como puede ser en las cabañas que puede haber en la provincia de Buenos Aires o acá en el sur de Córdoba, con pastoreos de alfalfa y demás, no vamos a tener alta tasa de ciclicidad. Pero ya si nos vamos a las regiones subtropicales y tropicales, fíjense que la tasa de ciclicidad baja dramáticamente, y si las vacas son primíparas, la tasa de ciclicidad puede bajar a índices muy, muy bajos, como pueden estar entre el 3,5 y el 10%. O sea que lo más común que nosotros vamos a tener cuando vamos a iniciar un servicio en un rodeo de carne, en condiciones pastoriles, sobre todo si es un rodeo Nelore o cruzado, es que vamos a tener un 80% aproximadamente de vacas que están en anestro posparto. Entonces, si nosotros queremos preñarla a esas vacas rápidamente en este periodo de servicio, algo tenemos que hacer. Y para eso se han desarrollado los protocolos de inseminación a tiempo fijo. O sea, los protocolos de tiempo fijo en ganadería de carne no solo tienen el objetivo de inseminar las vacas para el mejoramiento genético, sino también de tratar de preñar las vacas lo más rápidamente posible. Los protocolos de tiempo fijo en el mundo se dividen en dos tipos: los que usan GnRH y progesterona, y los que utilizan estradiol y progesterona. En nuestros países, por suerte, salvo Uruguay, que ahora tiene algún tipo de restricción, podemos todavía utilizar el estradiol para sincronizar el desarrollo folicular e inducir la ovulación. Al principio utilizábamos benzoato de estradiol también como inductor de la ovulación, y ahora hemos utilizado protocolos más simplificados en el cual vamos a utilizar cipionato de estradiol como inductor de la ovulación. Este es el protocolo que más se utiliza, como les decía, en Latinoamérica, y la razón por la que más se utiliza es porque tiene alta efectividad
en vacas que están en anestro. ¿Qué pasa cuando una vaca está en anestro? Cuando una vaca está en anestro y sale de ese anestro y empieza a ciclar, esa vaca va a tener una primera ovulación, que a veces es una ovulación silente, y luego de esa primera ovulación va a tener un ciclo corto, o sea que va a tener un cuerpo lúteo de corta duración, va a regresar al celo aproximadamente a los 8 a 10 días, y luego recién de allí en adelante van a tener celos fértiles, porque los ciclos de allí en adelante ya van a tener 21 días de duración. Mientras que si nosotros tenemos una vaca en anestro y no tenemos que esperar a que esa vaca salga de anestro, sino que a esa vaca le colocamos un dispositivo con progesterona, ese dispositivo con progesterona va de alguna manera a imitar a ese ciclo corto, va a aumentar la pulsatilidad del LH, y cuando nosotros usamos cipionato de estradiol como inductor de la ovulación, ya esa primera ovulación que va a tener la vaca va a ser una ovulación fértil. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante ya vamos a tener ciclos estradiales normales. Entonces, las vacas que se preñan a esta primera inseminación van a ser las vacas cabeza de parición, pero inclusive las que no se preñan a esta primera inseminación van a tener un retorno al celo mayor y la vamos a poder preñar con una segunda inseminación o con el servicio natural con toro, y de esta manera vamos a poder aumentar la cabeza de parición. Dentro de, si nosotros utilizamos ese protocolo y lo comparamos con un servicio natural, sabemos que vamos a tener una mejora sustancial en el intervalo parto-concepción y también en los kilos de ternero que nosotros vamos a destetar. Y hoy voy a tratar de demostrarle con datos reales la mejora que realmente vamos a tener utilizando esta tecnología. Este es un trabajo del grupo de Pietro Baruselli, que lo hizo Manuel Zafilio, donde él comparó en un rodeo Nelore la utilización de un protocolo con dispositivos con progesterona y estradiol, y hacer una IATF y luego un servicio natural a el otro grupo de vacas que directamente se colocó toros en servicio natural. Como ustedes pueden ver, esta fue la progresión de la preñez. Acá, en esta gráfica, acá tenemos el 100% de vacas no preñadas y cómo se van preñando las vacas a medida que va progresando el servicio. O sea que la curva que desciende más rápido es la que tenemos más preñadas durante el servicio. Entonces ustedes pueden ver que ya a los 10 días, que es lo que dura el protocolo de IATF, en el protocolo de IATF tenía el 50% de vacas preñadas. Mientras que para llegar a ese mismo porcentaje en el servicio natural, a las vacas les llevó 44 días más. Si nosotros calculamos 700 gramos por esos 4 kilos, esos 44 días más o menos de ternero, vamos a tener más o menos 30 kilos o más de ternero de diferencia en el peso al destete de los producidos por la IATF que los producidos por el servicio natural. A su vez, tuvimos un 9% de diferencia en la tasa final de preñez, o sea que teníamos terneros que van a parir antes, que van a destetar más kilos, y una mayor tasa de preñez que también nos va a dar más kilos producidos por vaca en servicio. Y después le voy a mostrar al final de la presentación que estos datos realmente se correlacionan con lo que le estoy diciendo. Este es otro trabajo también de Pietro Baruselli, donde compararon un protocolo de IATF con repaso con toros y un protocolo donde se colocaron toros. Este es en otro campo en Brasil, con vacas Nelore, donde ustedes ven que si toman la mitad del periodo de servicio, había un 45% de diferencia en la tasa de preñez en los primeros 45 días, entre las vacas que tenían la IATF más el toro versus las vacas que solo estaban por toro, y también hubo una diferencia de un 8% en la tasa final de preñez. El otro tema es que para que las vacas continúen en el servicio, año tras año, tienen que parir antes que nosotros pongamos los toros. Entonces, si tenemos en cuenta que las vacas que todavía no parieron para este periodo ya van a estar en el servicio siguiente, también es importante saber cuántas de estas vacas todavía no han parido cuando se inicie el servicio, porque son las vacas que nos van a quedar vacías en el próximo servicio. Y si ustedes comparan el sistema de IATF más toro versus el sistema de servicio natural,
Fíjense que hay por lo menos un 10% menos de animales que todavía no habían parido cuando se inició la IATF más toro que cuando se comparó el servicio natural con toro. O sea, hay varios argumentos en favor de la utilización de la IATF para mejorar la tasa de preñez en un servicio y para mejorar también genéticamente el rodeo. Ahora bien, si nosotros queremos tener la máxima tasa de preñez, tenemos que tener la mejor fertilidad. Para tener la mejor fertilidad, tenemos que imitar con los protocolos de IATF lo que ocurre naturalmente en el ciclo estral. Es decir, que tenemos que tener alta progesterona en el ciclo anterior, por eso le ponemos un dispositivo cuando tenemos vaca en anestro. Tenemos que tener alto estradiol en el momento del celo, por eso también se usa cipenato de estradiol como inductor de la ovulación, pero también queremos que nuestras vacas tengan un folículo dominante bien grande en el momento del celo, porque también queremos que se desarrolle muy bien el cuerpo lúteo y que genere altos niveles de progesterona. Fíjense ustedes, este es un trabajo bastante reciente de este año, hecho en Estados Unidos, donde evaluaron los niveles de estradiol y de progesterona, estradiol en el momento del celo y progesterona post-ovulación en relación a la tasa de preñez. Y fíjense cómo hay una relación bien lineal y ascendente en favor de las vacas que tenían alto estradiol en el momento de la inseminación y progesterona normal, o sea, un normal desarrollo de un cuerpo lúteo después de la inseminación. O sea que esto es lo que nosotros queremos llegar a tener cuando hacemos un protocolo de IATF, sobre todo en vaca en anestro o también en vaquillonas prepubres. Entonces, ¿cuál es el protocolo que más se utiliza? El protocolo que desarrollamos hace ya muchos años, en el año 95, que incluía la utilización de benzoato de estradiol con dispositivos con progesterona, y al cual posteriormente le asociamos el uso de la gonadotrofina coriónica equina para inducir el crecimiento del folículo dominante. La gonadotrofina coriónica equina nos va a estimular el desarrollo folicular, y hay muchas publicaciones en la literatura, en nuestro trabajo en Argentina, y también de los trabajos hechos en Brasil, en Uruguay, y hay un trabajo más reciente hecho en Irlanda, que demuestra una mejora en la tasa de preñez de aproximadamente de un 10 a un 15% cuando utilizamos la gonadotrofina coriónica equina. ¿Por qué la gonadotrofina coriónica equina entonces nos va a dar una mayor tasa de preñez? Porque hace crecer más al folículo dominante, tenemos más vacas en anestro que van a ovular y una mayor tasa de preñez. Este es un trabajo que se hizo con vacas Nelore que estaban en anestro, por Cenelio Sales, que hizo su doctorado con Pietro Baruselli, donde dividieron a las vacas en 3 grupos. En el momento de sacar el dispositivo con progesterona, hubo un grupo control que no recibió tratamiento, un grupo que fue tratado con FSH y otro grupo que fue tratado con SG. En el día 10, que fue en el día que se hizo la IATF, se hizo una ecografía para ver el crecimiento del folículo dominante desde la remoción del dispositivo hasta el momento del celo. Y fíjense que para el grupo control y para el grupo tratado con FSH, el folículo creció menos de 1 milímetro por día. Mientras que cuando se trató con SG, el folículo dominante creció 1,5 milímetros por día. O sea que tuvimos un folículo más grande. Ese tamaño, si tomamos en realidad la fórmula de la esfera, porque un folículo no es circular, sino que es una esfera, es en realidad un folículo que tiene el doble de tamaño de las del grupo control, por lo tanto produce el doble de estrógeno que las vacas del grupo control, y eso repercutió en una diferencia significativa en el porcentaje de vacas que ovulaban. En el grupo control ovuló el 70% aproximadamente, en el grupo con SG ovuló el 90%. Ahora bien, ¿cuál fue la tasa de preñez que tuvieron esas vacas? Estas vacas eran 400 vacas que estaban todas en anestro. Ninguna tenía un cuerpo lúteo chequeado con ecografía. Y acá, como ustedes pueden ver, las tasas de preñez fueron del 40% para las del grupo control y el grupo tratado con FSH, y del 62% en las vacas tratadas con SG. ¿Por qué? Porque ovuló un mayor número de vacas. Si ustedes ven acá la tasa de preñez de las que ovularon, fíjense que ya la tasa de preñez de las que ovularon pasa a ser el 60%, pero es el 60% de las ovuladas. Como solo ovuló
el 70%, por eso tienen un 40% de tasa de preñez. O sea que la SG hace que más vacas en anestro ovulen y más vacas en anestro desarrollen un cuerpo lúteo, y por eso también tenemos esa mejora extra en la tasa de preñez. Y acá tienen otro trabajo sobre un número importante de animales, son 69.156 vacas, donde se comparó el uso de distintos tratamientos para que se desarrolle el folículo preovulatorio, comparado con vacas que no se utilizó ninguna hormona para estimular el folículo dominante, donde ustedes ven que hay aproximadamente un 10% de diferencia en la tasa de preñez cuando utilizamos ASG. Otra cosa, ¿cuáles son las vacas que necesitan el tratamiento? En general, nosotros tratamos por rodeo, o sea que queremos que todas las vacas reciban ASG, porque muchas veces existen confusiones, y a veces a nosotros nos pasa que creemos que solo las vacas flacas son las que necesitan ASG, pero en realidad las vacas que necesitan ASG, o las que más necesitan ASG, son las que están con menor periodo posparto. Entonces a veces las vacas que tienen menor periodo posparto, por una cuestión de que nuestro crecimiento de los pastos es estacional, no son las que están, son las que están en mejor condición corporal, y las que tienen posparto más largo a veces están en peor condición corporal. Y este es un trabajo de Anderson Ayres, que hizo en el grupo de Pietro Barucele, que también muestra esto. Acá se dividieron las vacas en 4 grupos. Las vacas que tenían menos de 3 de condición corporal y recibieron SG, las vacas que tenían menos de 3 de condición corporal y no recibieron SG, las vacas que tenían más de 3 de condición corporal y recibieron SG, y las vacas que no recibieron SG y tenían más de 3 de condición corporal. Y acá tenemos los días posparto. Y fíjense que para las vacas que estaban antes de los 60 días posparto, que es cuando tenemos que empezar a sincronizar las vacas, lo ideal sería empezar a sincronizar las vacas con 35, 40 o 45 días posparto, para que todas por lo menos estén inseminadas antes de los 60 días posparto. Fíjense que tanto las que estaban con mejor condición corporal como las que estaban con peor condición corporal mejoraron significativamente su tasa de preñez cuando se administró SG. Recién las vacas que estaban en buena condición corporal tuvieron una tasa de preñez similar a las tratadas con SG cuando tenían más de 90 días posparto. Si nosotros recién la vamos a inseminar con 90 días posparto, no vamos a conseguir un ternero por vaca por año. ¿Por qué? Porque dijimos que para tener un ternero por vaca por año tenemos que preñar a la vaca con 85 días, y no tenemos nunca un 100% de preñez cuando hacemos una IATF. La otra pregunta es cuál es la dosis de SG que se debe utilizar. Para eso tenemos que hablar de categoría de animal y de tipo de explotación. Si ustedes vamos a tener ganadería Nelore, que es una gran mayoría de ganaderías Nelore que hay en la zona de Santa Cruz y en la zona del Beni. Este es un trabajo que nosotros hicimos con 2 ex estudiantes míos que están en Tocantins, utilizando vacas Nelore, había vacas primíparas y vacas multíparas, y fíjense que se compararon 0 unidades internacionales de SG, 200 unidades internacionales de SG, 300 unidades de SG o 400 unidades de SG. Y fíjense que entre 300 y 400 no hubo diferencia significativa, por eso en ganado bocíndicos en general se recomienda la dosis de 300 unidades de SG, pero 200 es muy poquito cuando hablamos de vacas primíparas y de vacas multíparas. Inclusive, en algunos rodeos de vaca primípara hasta uno puede pensar en utilizar 400 unidades de SG, sobre todo con las vacas que están bastante comprometidas. Algo para tener en cuenta también. Si tenemos vacas Brangus o Braford o vacas británicas, este es un trabajo de Manuel Zafilio, donde acá tienen ustedes las vacas ciclantes, que lógicamente no van a haber diferencia en la tasa de preñez cuando reciben SG, pero en las vacas que estaban sin un cuerpo lúteo, o sea que estaban en anestro, fíjense que pasó del 42 al 50% entre las que recibieron 300 y 400 unidades de SG. Si bien las diferencias no fueron significativas acá, los números favorecieron los 400, por eso todavía en Argentina, en la mayoría de los casos,
se utiliza 400 unidades de SG en los rodeos británicos y en algunos rodeos cruzas. Depende un poquito también de la condición corporal de las vacas. Otro de los temas que también hemos encontrado que nos sirve como una prueba de calidad en los programas de IATF en la expresión de celos. Nosotros sabemos que si bien nosotros estamos inyectando el ciprenato de estradiol, las vacas que tienen un folículo más grande son las que van a producir también mucho estradiol y van a tener celo. Y se han hecho varios trabajos para tratar de evaluar la diferencia que hay entre esas vacas que muestran celo y que tienen altos niveles de estradiol durante el celo, con respecto a las vacas que son inseminadas sin expresión de celo, o sea que se insemina a tiempo fijo, o que se ha inducido la ovulación con GnRH a pesar de que no mostraron celo. Uno de esos trabajos preliminares fue hecho por Manuel Zafilio en vacas Nelore hace unos años, donde él comparó el uso de GnRH en animales que estaban en celo en el momento de la IATF, y fíjense que no hay diferencias en la tasa de preñez, y el uso de GnRH en las vacas que no tenían celo, donde en este trabajo las diferencias fueron marginales a favor de la GnRH. Nosotros después hicimos varios trabajos, y hay otros trabajos también que se hicieron en otros países, como en Brasil y también en Uruguay, tratando de evaluar qué pasa con esas vacas que estaban en celo. Entonces, se hizo un trabajo que fue publicado recientemente en la Theriogenology, donde se sincronizaron vacas con el protocolo convencional, con un dispositivo que se mantuvo por 7 u 8 días. No hubo diferencias entre los 7 y los 8 días, pero lo que hicimos fue poner pintura, y a las vacas que estaban despintadas en el momento de las 48 horas se las inseminó a tiempo fijo, y las que estaban pintadas, o sea que no habían estado en celo, no habían sido montadas hasta ese momento, a la mitad se les puso GnRH y a la otra mitad no se les puso GnRH. Cuando evaluamos los resultados que tuvimos en estos trabajos, fíjense que las vacas que mostraron celo tuvieron una mayor tasa de preñez que las vacas que no mostraron celo. O sea que si nosotros ponemos parche o ponemos pintura y vemos cuántas vacas están despintadas en el momento de la IATF, si nosotros tenemos un 70% de vacas despintadas más o menos, sabemos que vamos a tener una preñez superior al 40%, salvo que tengamos un semen malo. Pero si tenemos un buen inseminador y un buen semen, cuando tenemos tasas de celo del 70% más, sabemos que vamos a tener un buen trabajo. Y a las vacas que no muestran celo, lo ideal es ponerle una dosis de GnRH, y se pueden inseminar en el mismo momento o diferir la inseminación para la tarde. Va a depender un poco de los horarios de trabajo y cómo tengan planificada la tropa. De preferencia nosotros atrasamos la inseminación para la tarde, pero en algunas situaciones prácticas, porque los animales ahí tienen que volver a su potrero, lo que hacemos es ponerle GnRH, dejarlas aparte y después pasarlas al final. Cuando se terminan de inseminar, todos los lotes se vuelven a pasar las vacas que no tuvieron celo y ahí se inseminan. Y ahí fíjense ustedes que si nosotros usamos GnRH, vamos a tener una mayor tasa de preñez que si no usamos GnRH, y siempre es mejor ponerle la GnRH 8 horas antes que ponerla en el momento de la IATF, como lo demuestra en esta gráfica. Pero siempre es bueno poner GnRH en esas vacas que no muestran celo y inseminarlas, por lo menos esperar unas horitas después de la GnRH. Si no podemos, bueno, aunque sea ponerle GnRH e inseminarlas en ese momento. Acá, por ejemplo, tengo otro trabajo que les quería mostrar, como para darle una idea de las tasas de preñez que se pueden tener. Estas eran vacas cruzas cebú en el norte de Argentina, no muy lejos de Bolivia, en un campo en Salta, eran vacas secas, o sea, vacas sin cría, que fueron sincronizadas con un protocolo de 8 de 9 días. Como eran vacas secas y estaban en buena condición corporal, en este caso no utilizamos SG, pero fíjense que nosotros tuvimos entre un 46 y un 47% de preñez y casi un 60% de celo. Las vacas que entraron en celo y que se inseminaron
a la mañana se preñó un 55%, y las vacas que no entraron en celo y se les puso GNRH se preñó un 36%. Si a esas vacas no le hubiéramos puesto GNRH, hubiéramos preñado mucho menos. O sea que, de todas maneras, logramos una tasa de preñez acumulada del 47%, que es una tasa de preñez bastante buena cuando consideramos estos animales. Otro de los protocolos que se puede utilizar cuando tenemos alta tasa de anestro es un protocolo que combina la utilización de progesterona inyectable con todo lo que le dije antes, que es utilizar una progesterona inyectable 10 días antes de la sincronización de celo. Eso va a dar un priming de progesterona extra y nos va a favorecer la ciclicidad cuando tenemos alta tasa de anestro. Después el resto del protocolo hay que hacerlo porque la progesterona inyectable no sirve para hacer IATF, sino que nos va a servir como un pretratamiento, y si Parece que el doctor tuvo algún problema con su señal de internet. Un mensaje a él, a ver qué me contesta. Bueno, mientras vuelve el doctor a conectarse a su señal de internet, yo les tengo novedades para esta noche. Vamos a sortear entre todos los participantes del webinar un juego completo. Flavia. Perdón, Felipe. nos falló el internet. Cosas que pasan en los webinars en vivo, doctor. Así es. Ya volvió por suerte, pero ya se arregló. Sí. Ya se arregló. Bueno. Mientras va poniendo su PowerPoint de nuevo, doctor, estaba comunicando, vamos a sortear un juego completo entre todos los participantes, gorra, overall y un portabota para que el técnico que va a campo esté bien uniformado. Me parece muy bien, me parece muy bien. Puede mandar alguno para Córdoba también. Bueno. Justo se me cortó cuando empecé a hablar de los tratamientos en vaquillas, así que justo cambiamos de tema. Cuando nosotros hablamos de vaquilla, tenemos que tener muy en cuenta una cosa importante, sobre todo cuando hablamos de vaquillas cebuinas, que son la mayoría que ustedes tienen en aquella zona, que es que las vaquillas cebuinas van a tener mayor dificultad en el metabolismo de la progesterona. Si nosotros comparamos qué es lo que sucede con el metabolismo de la progesterona, vamos a tener que las vaquillas Bos taurus utilizan una vía catabólica hepática diferente que las vaquillonas Bos índicos. La progesterona que nosotros le metemos en el dispositivo se metaboliza en el hígado. Y en las vaquillas cebuinas vamos a tener una vía catabólica diferente a las taurinas y por lo tanto, cuando nosotros ponemos un dispositivo con progesterona, podemos llegar a tener una, para decirlo así rápidamente, como una sobredosis de progesterona que nos va a alterar el desarrollo folicular. Por eso es que cuando sincronizamos vaquillonas Nelore e inclusive cruzadas, lo interesante es colocarle una dosis de prostaglandina en el día que se coloca el dispositivo.
Inclusive en Brasil por ahí lo hacen también con vacas solteras, o sea, las vacas que no están con cría al pie, que están en su mayoría ciclando. Utilizando esta dosis de prostaglandina, que puede ser una media dosis de cloprostenol en el inicio del protocolo, vamos a bajar los niveles de progesterona y eso nos va a mejorar las tasas de ovulación. Si nosotros utilizamos este protocolo, fíjense, estos son datos en vaquillas cruzas, en vaquillas Brangus, en el norte de Argentina, donde nosotros inclusive en estas vaquillas hemos encontrado una mejora de un 10% en la tasa de preñez cuando utilizamos prostaglandina el día cero. O sea que la prostaglandina el día cero es una herramienta bastante importante, sobre todo cuando utilizamos dispositivos nuevos, que van a producir mucha progesterona y que van a disminuir la tasa ovulatoria. En un trabajo reciente que hicimos con mis colegas de Tocantins, en vaquillas Nelore, probamos nuevamente la utilización de un dispositivo con un protocolo de 7 días. En este caso eran vaquillas de 2 años, de entre 24 y 26 meses, algunas un poco más grandes, como ustedes pueden ver en la foto, que se sincronizaron de acuerdo al protocolo convencional. Las que estaban en celo a la mañana se le hizo la IATF a las 48 horas. Las que no estaban en celo se les puso GnRH a la mañana y se inseminaron por la tarde. Y a la mitad de las vaquillas se les colocó 250 microgramos de cloprostenol en el momento de la inserción del dispositivo. Cuando evaluamos las tasas de preñez, fíjense ustedes acá, en las tratadas en el grupo convencional, fíjense que cuando se le colocó prostaglandina el día cero, tuvimos un 61% de preñez contra un 35% cuando no se utilizó prostaglandina el día cero. O sea que la prostaglandina el día cero es una herramienta bastante interesante para tener una buena tasa de preñez cuando vamos a sincronizar vaquillas Nelore o vaquillas cruzadas también, con dispositivos nuevos. Ya con dispositivos reutilizados van a tener, ustedes saben que los dispositivos se pueden reutilizar hasta 3 veces, ya con dispositivos reutilizados no es tan necesario usar la prostaglandina el día cero, sobre todo si son de tercer uso, yo les diría que no compensa, inclusive es mejor no utilizar la prostaglandina el día cero, pero sí en los dispositivos de primer uso. El otro tema también importante es la dosis de ECG. Este es un experimento donde se evaluaron las dosis de ECG en vaquillas Nelore, y fíjense ustedes que las tasas de preñez que se obtuvieron con dosis de 200 y 300 unidades internacionales fueron semejantes. Entonces hoy la dosis que estamos recomendando para vaquillas está en 200 unidades internacionales. Y cuando evaluamos también vaquillas Angus, este es un trabajo hecho por Alejo Menchaca en Uruguay, que comparado 200 y 300, fíjense que con 200 se tuvo una tasa de preñez que fue similar a la de 300, y la gran ventaja con 200 unidades internacionales es que tuvo una incidencia mucho menor de mellizos. Estas eran vaquillonas que tuvieron 300 unidades internacionales, fíjense que hubo una tasa mayor de mellizos cuando usaron 300. O sea, hoy la dosis que nosotros estamos recomendando, por lo tanto, es la dosis de 200 unidades internacionales. Bueno, ya para ir terminando, cuando nosotros hacemos una IATF, es como ver un medio vaso vacío o medio vaso lleno. Nosotros vamos a preñar entre el 40 y el 60%, pero ¿qué puede decir? Que la mitad están preñadas o que la mitad están vacías. O sea que tenemos que llegar al 90% de tasa de preñez si es posible. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que tratar de determinar qué vamos a hacer después de esta IATF. Y por lo tanto tenemos dos opciones. La opción 1 es un repaso con toros, utilizando toros que sean adaptados. En ese caso vamos a estar limitados con el uso de toros porque tenemos que usar toros adaptados al trópico, como en este caso que es un toro de la raza Bonsmara, que es una raza sudafricana adaptada al trópico, o si queremos inseminar o tener más terneros Angus o Hereford o de otra raza, vamos a tener que hacer una REI-ATF. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la REI-ATF? Bueno, tenemos distintos protocolos que podemos hacer.
El protocolo más fácil y el más convencional es hacer una ecografía a los 30 días y todas las vacas vacías se sincronizan y todas las vacas preñadas se dejan. A ese protocolo no tiene ningún problema, pero la desventaja que tiene este protocolo es el tiempo que tenemos entre la IATF y el segundo servicio, que son 40 días. O sea, tenemos un tiempo muy prolongado entre el primero y el segundo servicio. Después tenemos el protocolo, el llamado RESYNC 22, en el cual se resincronizan todas las vacas en el día 22 para hacer ecografía en el día 30, y el intervalo ya es menor, es 32 días entre la primera IATF y la segunda IATF de la resincro, o hoy podemos hacer un protocolo que es llamado súper precoz, en el cual le ponemos en el día 14 el dispositivo con benzoato de estradiol, en el día 22 hacemos el ecodoppler, y las animales que tienen poca vascularización en el cuerpo lúteo, se le pone prostaglandina y se hace una re-IATF, y se reinseminan con 24 días de intervalo. Esos protocolos hoy están todos disponibles. Este es un poco más complicado de utilizar porque requieren de la inversión de un ecógrafo de buena calidad y la identificación de un cuerpo lúteo, de identificación de un cuerpo lúteo y hacer varios cursos para poder hacer ecodoppler. Por eso hoy los protocolos que todavía más se utilizan son estos dos. Y ahora les voy a mostrar cómo esos protocolos pueden repercutir en una mayor tasa de preñez. Este es un trabajo que se hizo en el laboratorio de Mara Rubin, en la Universidad de Santa María, en el sur de Brasil, con vacas paridas que se pusieron en servicio natural, eran vacas primíparas, entonces se les hizo una IATF y después un servicio natural. Otro grupo que se hizo una resincro tradicional, o sea que a los 30 días se le hizo ecografía y se resincronizaron los animales vacíos. Y otro grupo que se hizo una resincro a partir del día 22, utilizando el protocolo que ya vimos anteriormente, que en el día 22 se le pone el dispositivo y estradiol, y en el día 30 se hace la ecografía, y en el día 32 se vuelve a inseminar. Y después se terminó el servicio con 45 días de toro aproximadamente. Cuando se evaluaron las tasas de preñez, les dije que eran vacas primíparas, entonces eran vacas que estaban con baja condición corporal, entonces el servicio natural fue muy malo, pero no es un servicio natural muy diferente de la media de preñez que tienen en Bolivia, que es del 45%. En los otros dos lotes, un lote recibió la IATF más el toro, fíjense que la preñez aumentó, pero no tanto como en los dos lotes que se hizo la resincro, donde se llegó a tasa de preñez del 81% aproximadamente. Fíjense que la diferencia entre este protocolo, el RESYNC 22, y el convencional son 10 días de preñez. Y eso es lo que hay que evaluar, porque son 10 kilos de ternero de diferencia en las que se preñan con esta resincronización. Pero ustedes ven que con las dos resincro se llegó a obtener tasa de preñez muy buena, entre el 60 y el 70%, con 30 días de intervalo. Y para terminar, es otro trabajo que a mí me gusta mostrar mucho porque es un trabajo bien productivo, de un estudiante de la especialización. Bueno, hay varios que han hecho la especialización en el Irak y saben que tienen que hacer un trabajo final, y en el trabajo final el estudiante lo que tomó fue un rodeo de vaca. Esto se hizo cerca de la Patagonia, o sea, en el sur de Argentina. No es una zona tropical, pero una zona bastante complicada por la disponibilidad de pasto, y entonces se dividieron las vacas en 3 lotes. A un lote se le hizo toro, a un lote se le hizo un protocolo de IATF, pero se le puso servicio con toro, y a otro lote se le hizo una IATF y después se le hizo un servicio con toro. Se midieron las vacas con ecografía y se midió después el peso al destete de los terneros al año siguiente. Fíjense ustedes que en las vacas que tuvieron servicio con toro solo se preñó el 25% en el primer ciclo, contra el 54 y el 58% de las vacas que fueron sincronizadas, y la tasa de preñez final
fue del 83% en las vacas que estaban con el toro y del 94% en las vacas que estuvieron sincronizadas más el toro. Al nacimiento se identificaron todos los terneros, se les puso caravanas, se les puso aretes para identificar a qué grupo correspondían cada uno, y después se pesaron los terneros al destete. Se hizo un destete promedio de 7 meses, y fíjense que las que tenían la IATF más el toro pesaron 211 kilos, las que estaban con la sincronización más el toro pesaron 202, y los terneros del servicio natural 183 kilos. O sea que tuvimos una diferencia de 19 kilos entre las que tuvieron el servicio natural, más los que se había inducido ciclicidad con progesterona, pero que se habían servido por los mismos toros, y 8 kilos más por el uso de la IATF. Y entre el grupo de solo con toro versus IATF más toro, hubo 27 kilos de diferencia. ¿Se acuerdan? Yo les dije, más o menos los 40 días eso, a 700 gramos, que iban a ser 28 kilos, 30 kilos de diferencia, ahí usted tiene la diferencia. Pero el otro tema es que tenemos un 10% más de tasa de preñez. Y como tenemos un 10% más de tasa de preñez, tenemos que cuantificar ese 10% más de ternero, esos 10 terneros más cada 100 vacas. Entonces, una manera de cuantificar es decir, bueno, si yo puse 100 vacas en servicio, ¿cuántos kilos de carne yo voy a producir por esas 100 vacas que yo puse en servicio? Y ahí, cuando se toman esas vacas y se tiene en cuenta la tasa de preñez, fíjense que ya los kilos de carne que destetaban las vacas del servicio natural fue de 125 kilos. Cuando se hizo la sincronización y se le puso los toros, tuvimos 47 kilos más. Y cuando se hizo la IATF, hubo 22 kilos más. Ahora, si nosotros comparamos este grupo con este grupo, la diferencia es de 69 kilos. O sea que tenemos 70 kilos de diferencia de kilos de ternero al destete, más la calidad de los terneros, más el precio que le vamos a sacar a los terneros, más las vaquillonas de reposición que nosotros vamos a tener producto de esa inseminación artificial. O sea que tenemos ganancias por todos lados cuando aplicamos la IATF, y acá ni siquiera hablamos de la resincronización, esta era solo la IATF para tener una buena tasa de preñez al inicio del servicio. Entonces, para concluir, ¿qué podemos decir? Que un ternero por vaca por año significa que todas las vacas deben estar preñadas a los 85 días posparto. Una adecuada nutrición y mantener una buena condición corporal al parto son esenciales para tener una alta tasa de vacas ciclando al inicio del servicio. Los tratamientos de IATF son indudablemente una herramienta eficaz para inducir ciclicidad al inicio del servicio e incrementar la cabeza de parición. O sea, no es solo para inseminar las vacas, sino para preñar las vacas. La intervención del veterinario, lógicamente, es clave para determinar el programa hormonal a utilizar para cada situación y la estrategia a utilizar durante el servicio. Y los programas de REI-ATF dan la posibilidad de tener un 70-80% de las vacas preñadas en los primeros 30 días y son especialmente útiles para las vacas con más problemas, como son las vaquillas de primer servicio y las vacas primíparas. Es decir, ¿qué podemos modificar utilizando los protocolos de IATF al inicio de la temporada de servicio? Bueno, ¿qué vamos a poder modificar? Tener más terneros, tener un mayor peso al destete, tener una mayor conversión en los sistemas de engorde, porque no es lo mismo tener terneros media sangre Angus que tener terneros Nelore, más precio por kilo de ternero producido al utilizar un cruzamiento con razas taurinas, eso hoy se está pagando y los frigoríficos lo están pagando. Y para darle una idea, estos son datos de un amigo de Luciano Penteado, donde él comparó peso al destete en vacas que fueron inseminadas con semen de toros Nelore, o hacer un cruzamiento con Angus o un cruzamiento con Bradford. Fíjense que en un número interesante de animales, el hecho de hacer un cruzamiento les dio entre 26 y 29 kilos más de peso al destete, además de los beneficios de la IATF. Entonces eso indudablemente nos da una capacidad para producir carne mucho más importante. Y ustedes saben que en la región de ustedes es muy difícil, en la región de Santa Cruz, de llevar
terneros Angus, en una época también llevamos animales Simmental de varias razas a Bolivia, y el tema de la garrapata es un tema muy complicado que hace que los toros no se adapten, que pierdan kilos, que se mueran mucho, e inclusive la anemia que le produce la garrapata produce una infertilidad que puede ser permanente en varios toros. Entonces, el hecho de incorporar genética con la inseminación artificial a tiempo fijo nos da una ventaja mucho mayor. Muy bien, con esto quería terminar mi presentación. Le agradezco mucho la atención, les pido disculpas por el corte de internet y estoy disponible para cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que saqué varias notas ahí. Yo me imagino que todos los que están aquí presentes, que saben hacer análisis de gestión cada final de campaña y sacan cuántos kilos de carne han producido, han de haber calculado esos kilos ahí a lo loco con la calculadora. Cuando habló que la nutrición es la que paga la cuenta en la reproducción, me acordé de otro compatriota suyo, fue profesor mío, de la Universidad de La Plata, que nos mostraba las presentaciones y a cada punto clave para la preñez le ponía monedas, y la que más monedas tenía era la nutrición. Me hizo recuerdo, ¿no? Ahí al doctor Coco Mattioli le mando un fuerte abrazo. Bueno, como les dije al inicio, vamos a dejar las preguntas para el final. Yo estoy anotándolas aquí. Vamos a dar paso para que la doctora Flavia nos haga también su presentación, que está también muy interesante. Yo voy a seguir aquí anotando las preguntas y al final vamos a lanzar las preguntas y vamos a aprovechar de compartir la experiencia que tenemos aquí en este bonito equipo. Doctora Flavia. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Comparto la pantalla para hacer una pequeña presentación para ustedes sobre nuestra línea reproductiva de Orofino Salud Animal. Vamos a hablar rápidamente de las características de nuestros productos y algunas sugerencias de protocolos que tenemos en Orofino. Entonces, acá tenemos nuestra línea, es una línea completa de hormonas, todas las hormonas que necesitamos para un protocolo de IATF. Ustedes pueden encontrar en una sola empresa hormonas de alta calidad. Vamos a revisar rápidamente cada uno de estos productos y las principales ventajas que tenemos. El primer que vamos a hablar es nuestro dispositivo Syncrogest, el dispositivo intravaginal de progesterona que contiene 1 gramo de progesterona. Y una característica importante de nuestro dispositivo es que ese dispositivo es hecho con una silicona de grado farmacéutico. Y esto nos da como ventaja una superficie homogénea. Como yo estaba hablando, ese dispositivo tiene 1 gramo de progesterona y por lo tanto nos da para 3 usos en IATF. Entonces, para cada uso necesitamos higienizar el dispositivo. Y por esta silicona farmacéutica y la superficie homogénea, tenemos una facilidad en hacer la higienización y así disminuimos el grado de vaginitis para cada uso. Además de esto, esta silicona farmacéutica también nos da un excelente perfil de liberación de progesterona, donde rápidamente, tras de inserir el dispositivo, incrementamos la progesterona y mantenemos esta progesterona alta y constante durante todo el protocolo. Otra característica es el detalle que tenemos en la cola plástica. En la cola plástica, no sé si alcanzan a ver bien en esta imagen, pero tenemos unas marcaciones de uso que nos facilitan en el manejo porque es un dispositivo que puede ser utilizado múltiples veces. Entonces, al tener esta marcación de uso, logramos identificar exactamente en cuál uso estamos y bajamos el riesgo de algún error en el manejo, como por ejemplo utilizar un dispositivo una 4ª vez para IATF, que ya no nos da la concentración de progesterona que necesitamos. Y la característica que considero yo la más interesante, la más ventajosa de nuestro dispositivo, es el design especial que tenemos con el dispositivo con infinitos puntos de tensión. Estos infinitos puntos de tensión nos dan una mayor memoria a este dispositivo, que por lo tanto presenta la más baja tasa de caída del mercado. Es un dispositivo que por tener esta buena memoria permanece de mejor manera en la vagina de la vaca y así tenemos menor riesgo de fallas en el protocolo por pérdida del dispositivo.
Hablando ahora de nuestro sincrodiol, nuestro benzoato de estradiol, es una solución aceitosa que contiene 1 miligramo de benzoato de estradiol por ml, entonces hacemos la aplicación de 2 ml en el día 0 para sincronizar la emergencia de la onda de crecimiento folicular, y también puede ser utilizado al momento de inducir la ovulación por tratarse de un éster de estradiol de media vida corta. Tenemos que aplicarlo al día 9, pero puede ser utilizado con alta efectividad para inducir la ovulación. Nuestro sincrocio es nuestra prostaglandina F2-alfa, es una prostaglandina sintética. Este producto contiene cloprostenol sódico, y una ventaja que tenemos con este producto es que el cloprostenol sódico viene con 2 isómeros. El decloprostenol, que nos da el efecto luteolítico potente que necesitamos para hacer la luteólisis del cuerpo lúteo y bajar la progesterona endógena, y también tiene el isómero L-cloprostenol, que nos garantiza la estabilidad de esta molécula. Entonces utilizamos el sincrocio con el objetivo de inducir la luteólisis del cuerpo lúteo al día 8 del protocolo. Y también podemos agregar un uso terapéutico para este producto, para la prevención o tratamiento de la retención de placenta, donde podemos aplicar este producto de manera profiláctica en el posparto, 12 ml en la primera hora posparto, y repetir la aplicación de 12 ml después de 48 horas, y así anticipar la involución uterina y de esta manera anticipar los trabajos reproductivos en el posparto. Nuestro sincro-CP es nuestro cipionato de estradiol, y la gran ventaja de nuestro producto es la concentración que viene el sincro-CP. Tenemos 1 miligramo por ml, y la indicación del cipionato es de aplicación de 1 miligramo por animal. Entonces vamos a aplicar exactamente 1 ml por animal, lo que trae la practicidad de uso. Y para inducir la ovulación con sincro-CP se debe aplicar al día 8, el mismo momento que quitamos el dispositivo de progesterona. Nuestra sincro-SG es nuestra gonadotrofina coriónica equina. Este realmente es uno de los productos que más me gusta en toda la línea de Orofino. Tenemos una página web, un sitio web exclusivo de este producto, que está en portugués y en español. Entonces les invito a todos a visitar esta página y mirar los buenos trabajos que tenemos con la sincro-SG. Esta acá es la página para que puedan acceder. Cuando utilizamos la sincro-SG vamos a incrementar el crecimiento folicular del folículo dominante, vamos a aumentar la probabilidad de ovulación y por lo tanto aumentamos también la probabilidad de preñez. Es un producto que tiene un excelente costo-beneficio porque nuestro producto viene con 6.000 unidades internacionales, entonces un frasco nos da exactamente para 20 dosis de 300 unidades internacionales o 15 dosis de 400 unidades internacionales. Y nuestro producto tiene un total control de la calidad. Es la única SG del mercado que es probada en la especie bovina. Todos los lotes producidos antes de salir al mercado, hacemos una prueba de eficacia en bovinos para comprobar la bioactividad positiva que queremos con esta molécula. Entonces podemos garantizar que todas las sincro-SG que están siendo comercializadas funcionan, tienen buena bioactividad. Y el último producto que vamos a revisar el día de hoy es el Sincroforte, que es nuestro GnRH, es un superanálogo del GnRH, viene con buserelina, y la ventaja de nuestro producto es que no necesita refrigeración, entonces no necesitamos llevar icopor con hielo para el corral, es mucho más sencillo de hacer este manejo y podemos aplicar al momento de la IATF para aumentar la descarga de LH, principalmente en las hembras que no manifestaron celo, como bien dijo el doctor Gabriel Bo. Y ahora revisando rápidamente nuestros protocolos, sugerencias de Orofino que tenemos. Este es nuestro protocolo base, nuestro protocolo convencional, donde aplicamos benzoato de estradiol, que es nuestro sincrodiol al día 0. Introducimos el dispositivo SincroGest de primero, segundo o tercer uso. Dejamos el dispositivo por un periodo de 8 días. Al día 8 vamos a quitar el dispositivo, aplicar 12 ml de sincrocio, nuestra prostaglandina, 1 ml de sincro-CP, nuestro inductor de ovulación cipionato de estradiol, y 1.5 ml de sincro-SG, que son 300 unidades, pero también se puede aplicar 400 unidades, que serían 12 ml. Después de un periodo de 48 horas, hacemos la inseminación artificial en tiempo fijo.
Podemos también, como ya revisamos con el doctor Gabriel, agregar una dosis de GnRH al final del protocolo para aumentar aún más la eficiencia de nuestro protocolo, principalmente en estas hembras que no manifiestan celo. Es una estrategia sencilla, pero que hace la diferencia en nuestros resultados. Entonces es una opción muy buena también para ustedes, donde podemos aplicar Sincroforte al momento de la IATF o por la tarde, como miramos en la presentación del profesor Bo. Este es un protocolo para IATF, para novillas, para vaquillas que están ciclando, novillas ciclando, o para vacas solteras, donde aplicamos sincrocio al día 0. Vamos a agregar una dosis extra de sincrocio al día 0, porque así hacemos la luteólisis del cuerpo lúteo al inicio del protocolo y bajamos la concentración endógena de progesterona para que no tengamos el riesgo de hacer un bloqueo de la pulsatilidad de LH y de esta manera tener una influencia negativa en el crecimiento folicular. Entonces es una opción muy viable también para estos animales que están ciclando al inicio del protocolo. Y un último protocolo que quisiera enseñar a ustedes es nuestro protocolo de inducción a la ciclicidad en novillas. Cuando pensamos en la rentabilidad de las ganaderías, nuestro objetivo es disminuir la edad del primer parto, ¿no? Necesitamos tener animales productivos el más rápido posible. Y muchas veces, principalmente tratando de animales bocíndicos, la pubertad es más tarde. Entonces, para intentar anticipar la ciclicidad de estos animales y, por lo tanto, de esta manera, anticipar los trabajos reproductivos, podemos hacer un protocolo de inducción a la ciclicidad en estas novillas para tener una mejor efectividad del protocolo de IATF. Y para este protocolo de inducción, vamos a utilizar un dispositivo SyncroHest de cuarto uso. Vamos a introducir este dispositivo al día 0. Dejamos el dispositivo durante un periodo de 12 días. Después de 12 días vamos a sacar el dispositivo, aplicar 1 ml de SyncroCP y después de un intervalo mínimo de 12 días, o sea, a partir del día 24, podemos empezar nuestro protocolo de IATF. Y en este momento el ideal es utilizar un protocolo de IATF con sincrocio al día 0 porque acabamos de inducir la ciclicidad de estos animales. Bueno, era esto lo que quería hablar con ustedes el día de hoy. Les agradezco por el espacio. Tienen acá mi correo electrónico y estoy a disposición de ustedes caso tengan alguna duda, alguna inquietud. Estamos a las órdenes para servirnos. Muchísimas gracias. Esa, doctora Flavia, muchísimas gracias. Voy a empezar a leer algunas preguntas y ahí, por favor, doctor Gabriel, si nos puede ayudar a responderla, y también la doctora Flavia, si tiene un aporte, sería importantísimo recibir. Aquí tenemos, por ejemplo, una pregunta de Pablo Rondón. ¿Cuánto el GnRH en el día 10 mejora la preñez? Creo que está relacionada la pregunta al porcentaje de preñez que aumenta usando GnRH en el día 10. Sí. Bueno, en general, la mejora principal la vamos a tener en las vacas que no dan celo. Entonces, en esas vacas que no dan celo, vamos a tener por lo menos un 15% más de tasa de preñez. O sea que si tomamos una preñez global, vamos a estar entre el 5 y el 10% de mejora en la tasa de preñez, depende del lote, ¿no? Por lo menos. Con lo cual, con esa tasa de preñez, pagás tranquilamente todas las GnRH. Correcto. Hay una pregunta de Pablo Díaz Aubidet, coterráneo suyo, doctor. Él dice, para vacas que van a ser receptoras de embriones, sí, ¿es conveniente colocar SG? ¿Habría que hacer algo distinto? Para nosotros en receptora de embriones, la SG es como el agua bendita. Sagrada. Es más, antes de empezar a usar la SG en vacas en anestro, si vamos a la historia de por qué empezamos a usar SG en la IATF, que primero empezamos a estudiar con mi amigo Pietro, por allá por el año 98, el uso de la SG en receptora de embriones. Entonces vimos que cuando usábamos SG en receptora de embriones,
pasábamos de una tasa de aprovechamiento del 60% a una tasa de aprovechamiento del 85%, y un aumento significativo del tamaño del cuerpo lúteo en el momento de la transferencia, más progesterona en el momento de la transferencia, y eso nos representó una mejora muy significativa en la tasa de preñez. Entonces, siempre usamos ECG en el protocolo de receptora. Sea el protocolo que usemos, siempre usamos ECG en las receptoras, aunque estén ciclando, porque sabemos que nos va a mejorar bastante la calidad del cuerpo lúteo. A lo mejor, si las receptoras están muy buenas, por ahí usamos 300 unidades en lugar de ser 400, pero el protocolo convencional nuestro es con ECG en receptoras. Buenísima respuesta, doctor. Aquí hay otra pregunta de David Wakira. ¿Qué pasaría si coloco GRH a las 48 horas e insemino a todo el grupo a las 52 a 56 horas? Sincronizo grupos pequeños en ganado de leche. Yo lo haría teniendo en cuenta de que hace grupos pequeños y que quiere asegurar la preñez. Me parece una alternativa interesante. No, lo haría sin ningún problema. María Isabel Llorenti pregunta, ¿el uso de la prostaglandina inyectable en qué hembra se usan? ¿Vaca, vaquilla, vaca en anestro, primípara, multípara? Bueno, ya estuvimos hablando, ¿no? Pero le doy la palabra, doctor. La progesterona, la prostaglandina inyectable. ¿La prostaglandina dijo o la progesterona? Sí, la prostaglandina. La prostaglandina se utiliza en todas las categorías, siempre y cuando tengan un cuerpo lúteo. Si no tienen un cuerpo lúteo, no va a tener efecto. O sea que si ustedes quieren sincronizar solo con prostaglandina, una recomendación, y lo hago por mi experiencia en Santa Cruz también, es que primero, antes de poner cualquier dosis de prostaglandina, primero tienen que palpar las vacas por un veterinario o hacerle una ecografía. Primero, porque si ustedes inyectan prostaglandina en una vaca preñada, la van a abortar. Entonces ese es el error más común. El otro tema es que si no tiene un cuerpo lúteo no vale la pena prostaglandina. ¿Por qué nosotros utilizamos prostaglandina sistemática en los programas de IATF? Porque siempre vamos a tener un mix entre vacas que están ciclando, vacas que están en anestro, algunas que pueden llegar a tener un cuerpo lúteo, no tener cuerpo lúteo el día del inicio y tener cuerpo lúteo el día de la retirada. Y como la prostaglandina de alguna manera no encarece significativamente el costo del protocolo, es que usamos prostaglandina sistemática en todas las vacas. Pero el uso de prostaglandina es sobre todo para los animales que tienen un cuerpo lúteo. Si no tiene un cuerpo lúteo, la prostaglandina no va a tener efectividad. Y es difícil estar adivinando, ¿no, doctor? ¿Cuántas tienen, cuántas no tienen, si no se hace una evaluación correcta? A lo mejor, si ella preguntó el tema de la prostaglandina del día 0, porque eso también causa confusión, la prostaglandina del día 0 es para vaquillas, ¿ok? Principalmente para vaquillas. Para vacas con cría, primíparas, multíparas, vacas que están con talón al pie, no se justifica la prostaglandina del día 0, no va a mejorar nada. En algunas situaciones en Brasil, con vacas Nelore puras, hay gente que usa prostaglandina el día 0, también en vacas solteras, o sea, las vacas, también ustedes le llaman horras, las que no están con cría, que a veces están gordas, y entonces muchas de ellas van a estar ciclando. Entonces por ahí, si son Nelore, es preferible usar una dosis de prostaglandina el día 0. Si son cruzadas, no hemos encontrado nosotros un beneficio. O sea que sería solo, en el caso de vacas adultas, solo para vacas Nelore horras, digamos, no para otras. Y una cosa muy interesante, ¿no, doctor? En el tema de vaquillas hace mucho impacto el estado corporal y la nutrición, ¿no? Para asegurar, bueno, igual que en vacas, pero muchas veces toca hacer vaquillas precoces, 14, 15, 16. Hoy en día, por ejemplo, se está haciendo bastante precociña con 12 meses, y es una hembra que aún no ha terminado su desarrollo, entonces es muy crítico también mantener un buen estado corporal de esos animales.
Sí, es muy importante. La vaquilla idealmente tiene que llegar al 60% del peso adulto para que tenga una buena gestación. Entonces, con esas precociñas hay que tener un buen sistema nutricional. Y otra cosa que es importante, esa vaquilla sigue siendo vaquilla hasta que se preña por segunda vez. Es decir, no, mucha de lo que pasa, y inclusive lo he visto en muchos países, no solamente acá en Argentina, en nuestros países, sino que también lo he visto en Australia, en otros países, mucha gente trata de suplementar y hacer un buen trabajo para hacer un entore precoz y después se olvida de las vaquillas. Y esas vaquillas cuando paren con 2 años todavía están creciendo. Entonces, esas vaquillas hay que hacerle un manejo diferenciado hasta que se vuelven a preñar, pues yo les diría inclusive hasta los 3 años, cuando realmente ahí ya se las puede llamar multíparas. Si no, por ahí te pasa, como ha pasado con muchos, que tienen un buen entore precoz, pero después en el segundo servicio es un desastre, se preñan a más que el 10%, y entonces todo lo que invertiste y todo lo que ganaste para tener un entore precoz y vaquillas pariendo con 2 años, después lo perdés en el segundo entore. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, que tenemos que tener un sistema diferenciado de suplementación invernal, de buenas pasturas diferidas, manejar bien el tema. Nosotros sabemos que los Gatton son muy buenos en la época de lluvia, pero después en la época de seca te queda nada, más que todo papel de diario te queda, sobre todo cuando hace frío. Entonces es importante hacer una buena suplementación invernal para que esa vaquilla no pierda peso y para con buena condición corporal, con una condición aceptable y se pueda repreñar. Entonces creo que eso es el mensaje más importante. Tenemos que estar preparados vamos a tener una categoría más pariendo, lo cual nos va a dar muchos terneros más. Eso sabemos lo que significa en ganancia, pero también tenemos que tener y prever las buenas pasturas, no solamente para la recría, sino para también esas vaquillas que están cursando su primera gestación. O sea que hay que acomodar un poco la cabeza también para eso, ¿no? Buenísimo, doctor. Nos escribió de nuevo María Isabel. Dice que desea corregir su pregunta, que estuvo mal escrita, que hablaba de colocar la progesterona inyectable 10 días antes. Perfecto. Ahí Flavia tiene más experiencia que yo con la progesterona inyectable. Los resultados que yo he visto es que se puede utilizar, generalmente se lo ha utilizado en vacas paridas para hacer un impacto progestacional más largo. Además del dispositivo, que son 7 días, si vos le sumás la progesterona inyectable más el dispositivo, tendrías como una fase luteal, como 14, 17 días de progesterona. Eso sería en esa categoría. No sé si Flavia tiene alguna otra cosa que pueda agregar al respecto. Gracias. Realmente la indicación de la progesterona inyectable es para animales que están en el posparto, en anestro posparto, principalmente en fincas que tienen desafíos de preñez. Ya hicimos varios estudios comparando fincas que tienen buenos resultados en el posparto y fincas que tienen resultados abajo del 45-40%, y al final la progesterona inyectable hace sentido, hace la diferencia en estos animales en desafío, en estas fincas que tienen una tasa de preñez más bajas. Ahí con este protocolo, con 1 ml de sincrogesta inyectable 10 días antes del protocolo, logramos ofrecer este primer de progesterona para que la vaca pueda tener una mejor respuesta al protocolo de IATF. Hemos tenido resultados muy buenos acá en Brasil, en México también. En Perú estamos empezando a utilizar el producto también, entonces tenemos muy buenos reportes. Y la progesterona inyectable también puede ser utilizada después del protocolo de IATF, porque embriones que se desarrollan en ambientes con más progesterona tienen un mejor desarrollo, y esos embriones hacen una mejor señalización para el útero de que están allá y que el útero no puede producir la prostaglandina, y así disminuimos las pérdidas gestacionales después de la fertilización. Entonces también es una opción utilizar después de la IATF. Muy bueno, Flavia. Doctor, yo tengo una pregunta porque me ha tocado ya la otra vez. Usted habló de los distintos protocolos
precoces y súper precoces, en donde se hace la resincronización bastante temprano con ecografía Doppler. Ya he visto varios gerentes de propiedades y propietarios temerosos de hacer estos protocolos precoces y súper precoces porque así, ¿cuál es el argumento? No, me ha costado tanto llegar a tener N porcentaje de preñez en mis 120 días y que si me meten mano ahí, no quiero que se me pierdan embriones. ¿Qué le podría usted decir acerca de de este avance de la ciencia, ¿no? De poder en 60 días nosotros preñar todo un rebaño comercial, para que ellos no tengan miedo a arriesgarse en el sentido de, obviamente hay que contar con un buen técnico bien entrenado, con un equipo con mucha experiencia, también el personal de la propiedad tiene que estar bien capacitado, pero que es una técnica que los puede ayudar, no más bien perjudicar en la preñez? Bueno, eso es lo primero que yo quería decir, era eso. Lo primero que tienen que hacer es asegurarse de contratar a un buen veterinario que sepa hacer bien la ecografía. Pero si ustedes tienen un buen veterinario que hace la ecografía, la técnica es muy interesante, porque la ventaja que tiene es que ustedes no pierden ningún ciclo, porque prácticamente ustedes están reinseminando las vacas en el ciclo siguiente. Entonces, ustedes pueden cerrar un periodo de monta con 60 días sin ningún problema, con 3 inseminaciones, que en buenas condiciones, y sobre todo si son cabañas que quieren producir todos animales puros, esto te permite tener un 80-90% de preñez con 3 inseminaciones en un periodo corto de tiempo y todas con genética de élite. Entonces es muy importante. Y en los rodeos comerciales también. Yo creo que no hay que tener miedo a la tecnología. Inclusive hay algunos trabajos más recientes nosotros teníamos dudas con respecto del uso de estradiol en el día 14. Hay un trabajo que todavía no ha sido publicado, pero que está por salir de Guilherme Puglisi, que él usó 1 miligramo de benzoato y no afectó la tasa de preñez. Nosotros ya lo habíamos usado antiguamente en vacas y no habíamos tenido problemas. Sí habíamos tenido problemas en vaquillas de 15 meses, pero bueno, por lo menos en vaquillas de 2 años para arriba pareciera que el miligramo de benzoato en el momento de colocar el dispositivo no hay problema. Y lógico, siempre va a tener una diferencia entre las que vos estimás que están preñadas en el día 22 y si haces una ecografía en el día 30, porque son las pérdidas de preñez que vas a tener igual. Pero bueno, esas vacas que perdieron recién tampoco las va a preñar en una reinseminación. Entonces, yo creo que vale la pena hacer el trabajo y creo que la tecnología es una tecnología segura, siempre y cuando, lógicamente, tengan un buen equipo. No hay que usar cualquier ecógrafo chino, sirve, sino que son ecógrafos buenos. Tienen que ser ecógrafos buenos, que tengan una buena calidad. Hay ecógrafos chinos que andan muy bien, no es que no vamos a menospreciar a los ecógrafos chinos. No, porque hay ecógrafos chinos muy buenos, como el Minra, un ecógrafo muy bueno y que tiene excelente imagen. El ecodoppler del Minra es bueno. Entonces hay el DP30, por ejemplo, o el M5, esos ecógrafos son buenos y tienen muy buena calidad. O sea, teniendo un buen ecógrafo que nos dé seguridad, podemos utilizarlo. Lo único que le recomendaría al veterinario que va a ofrecer ese servicio es que primero practique bien y que tenga seguridad, y estar seguro de que el ecógrafo que están usando sea un ecógrafo bueno, porque no todos los ecógrafos tienen la misma seguridad. Entonces, ahí un poquito hay que invertir un poquito más de dinero para tratar de tener una buena eficiencia. Pero bueno, yo casualmente la semana pasada estuve evaluando un tesista hizo la maestría acá en el Irak, pero dirigido por Luzbel de la Sota, que empezaron a hacer ecodoppler también en vacas de leche con bastante buena efectividad. Así que la verdad que
creo que es una técnica que puede tener un uso muy, muy importante. Y una vez que el veterinario la aprendió bien, se hace bastante rápido. O sea que es algo que ha venido para quedarse. La verdad que sí. Doctor, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Qué diferencia hay en usar semen convencional y semen sexado? Yo creo que hay una diferencia muy importante. Voy a dejar que usted hable del tema, pero también hay una diferencia entre usar un toro convencional y un toro de alta fertilidad. Entonces, por favor, doctor. Bueno, la tecnología del semen sexado ha aumentado y ha mejorado mucho en los últimos tiempos. Casualmente yo tengo que dar un webinar sobre eso dentro de 2 días, de 3 días. Pero bueno, el semen sexado ha mejorado mucho. Hoy el semen sexado que tenemos en el mercado es un semen sexado mucho mejor que el que teníamos antes. En los trabajos que nosotros hemos hecho con semen sexado, hemos llegado a tener tasa de preñez del 50% en vaquillas de carne y en vaquillas de leche. Lo único que hay que tener en cuenta es que inseminamos las que muestran celos. Las que no muestran celos no las inseminamos, no detectando celos, sino poniendo pinturas o parches. Y para eso se van inseminando todas las despintadas o todas las que tienen el parche activado. Esas se inseminan con semen sexado y las otras con semen convencional. En trabajos que hemos hecho utilizando semen sexado y convencional del mismo toro en rodeos de carne, hemos llegado a tener casi un 49% de preñez con semen sexado y casi un 60% de preñez con semen convencional. O sea que siempre va a tener un 10% más o menos de diferencia en la tasa de preñez. Pero el 90% de lo que producís son hembras, ¿no es cierto? O machos. O machos, correcto. O sea que eso es exacto. O sea que hay una diferencia importante. Después, también debemos reconocer de que la diferencia entre los toros también es muy grande. O sea que hay toros de alta fertilidad y toros de baja fertilidad. Entonces, si usamos toros de alta fertilidad, también vamos a poder tener una mayor tasa de preñez. Es decir, no solo no es suficiente que el toro tenga una buena calidad seminal vista en el microscopio, que tenga buena morfología, que tenga buena motilidad. Sabemos que eso es importante para tener una preñez aceptable. Ahora, desde aceptable a excelente, son diferencias individuales entre los toros y eso solo se puede saber por pruebas biológicas, o sea, determinando la fertilidad de esos toros y utilizar esos toros altamente fértiles que nos pueden significar un 10% de diferencia en la tasa de preñez, que es muy importante porque son 10 terneros más cada 100, ¿no? No es menor el tema. Voy a hacer las 2 últimas preguntas. Siguen llegando preguntas, doctor, pero si nos quedamos aquí vamos a responder hasta la medianoche. Yeah. En realidad hay un comentario aquí que quiero leer del doctor Marcus Bach, nuestro amigo Marcus Bach de Sunsas. Voy a ver si logro traducir bien lo que escribió. Dice, en un rebaño tradicional, el cuello de botella es reconcepción a los 3 años. Sistema de 2 años, reconcepción 2 años. Y la segundípara de 36 meses. Siguen siendo un desafío. Usted agrega más una categoría para bajar el índice global de la hacienda, según Rovira, 1972. Y agrega el doctor Marcos, no adelanta preñar a los 14 si falla a los 2. Es correctísimo, ¿no? Poder cuidar nutricionalmente ese animal, el manejo, la sanidad, etcétera, para que ella no sea solo una primera cría y luego perder el resto, ¿verdad, doctor? Así es, o sea que tenemos que tener un sistema adecuado para eso, si no, no vale la pena. Pero acuérdense de que Rovira escribió el libro en el año 72. ¿No? Yo tenía 10 años cuando Rovira escribió el libro, ¿no? Pero bueno,
De todas maneras, y es muy bueno el libro de Rovira porque yo lo estudié para producción animal, producción de carne, me hicieron estudiar del Rovira, así que me acuerdo de ese libro. Muy buen libro, y dice exactamente eso, es decir, y lo que yo decía, no vale la pena hacer un servicio de 15 meses y después va a fracasar en el servicio de los 2 años. Y eso pasa todavía ahora, o sea que además de lo que dijo Rovira en el 72, hace 40 años, o 50 años todavía eso ocurre, ¿no? Que hay gente que se enloquece y suplementa las vaquillas y trata de que las vaquillas paran con 2 años y después se olvidan de ella. Entonces, por eso les digo, la vaquilla es vaquilla hasta que llegue a preñarse por segunda vez. Sí, doctor. Bueno, yo quiero aprovechar, antes de leer la última pregunta, quiero aprovechar de hacer recuerdo a todos los participantes de que actualmente estamos en una preventa de protocolos de IATF. Pueden conseguir todos los protocolos de IATF con grandes descuentos que después no van a poder acceder a ellos cuando se agoten. Así que aprovechen la preventa IATF, pero también estamos con la preventa de semen, ¿ya? Y la venta anticipada de semen. Entonces pueden conseguir todos los de excelente calidad genética, todos los chancellados con Fertility First, que es un análisis estadístico basado en campo que asegura que esos toros tienen una fertilidad superior promedio de 60%. Entonces va a tener un protocolo de calidad, va a tener toros de calidad genética, pero más importante aún, va a tener nuestro acompañamiento, las capacitaciones que hacemos en campo, en manejo racional, atención postparto, que hoy día hablábamos con Flavio en el live de Instagram. Todo el mundo descuida atención al parto en las vacas, siendo tan importante para que ese animal tenga una salud reproductiva óptima para poder entrar a su servicio. Bien, voy a leer la última pregunta que está dirigida a Flavia, es de Clodoaldo, y luego vamos a hacer el sorteo, vamos a ver quién es el afortunado que se lleva su gorra, su overol y su portabotas para poder trabajar. Dice Clodoaldo, doctora Flavia, una consulta, ¿qué recomienda o cuál tiene mejor resultado en la inducción de la pubertad? ¿Colocar sincroges inyectable, utilizar cipionato el día 12 o sin cipionato en porcentaje, cuál es mejor? Gracias, Clodoaldo, por la pregunta. De hecho, para el protocolo de inducción a la ciclicidad tenemos algunas opciones. Podemos utilizar o con el dispositivo sincroges previamente utilizado, tercer o cuarto uso, o también podemos utilizar con el sincroges inyectable. Los estudios que tenemos en la literatura comparando la utilización o no del cipionato al final de este protocolo son en la verdad un poco inconclusivos. Hay estudios que muestran que el cipionato aumenta la tasa de respuesta del protocolo, pero no aumenta la tasa de preñez. Hay estudios en que el cipionato no hace diferencia. Hay estudios que el cipionato aumenta la tasa de preñez al final, entonces es muy variable. Para el protocolo de inducción de ciclicidad con el dispositivo sincroges, obligatoriamente tenemos 2 manejos, uno para introducir el dispositivo y uno al día 12 para sacar este dispositivo. Entonces, para intentar tener el mejor provecho de este protocolo con el dispositivo sincroges, indicamos la dosis de cipionato al día 12, porque así ya vamos a hacer este manejo, no necesitamos coger los animales nuevamente al corral solo para hacer esta aplicación y podemos tener una mejor tasa de respuesta de acuerdo a algunos estudios. Para el caso de la inducción con el sincroges inyectable, para intentar traer practicidad en campo, podemos utilizar un protocolo, el único protocolo que permite un solo manejo para inducción a la ciclicidad, donde hacemos la aplicación del sincroges inyectable por lo menos 24 días antes de empezar el protocolo de IATF y ya después de 24 días empezamos el protocolo. Los dos funcionan muy bien, entonces puede utilizar los dos tranquilamente. Espero que haya contestado la pregunta. Perdón, estaba hablando con micrófono apagado. Creo que sí, Flavia. Voy a invitar a Michelle para que pueda ingresar y pueda hacer el sorteo de este conjunto de su gorra, su overol y su portabota para los técnicos que están aquí asistiéndonos.
Michelle. Y ahora, hola. ¿Ya? ¿Me escuchan todos? Fuerte y claro. Muy bien, van a disculpar, estaba en otro modo. Vamos a hacer el sorteo de este combo de portabotas, overol y gorra, mediante una aplicación que se llama Sorteador. Yo sé que algunos ya la han escuchado, pero es para hacerlo más fácil. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. Ok. Las personas que asistieron fueron 240. Wow. Sí, perdón. Entonces le vamos a decir al sorteador que vamos a agarrar rangos del 1 al 240. ¿Está bien? De acuerdo. Ya. Entonces va a ser un premio, un combo. Yo le voy a mostrar ahorita de que finalice. Para poder, cuando deje de compartir la pantalla, les muestro los premios. ¿O quieren verlo primero? No, de una vez lo hacemos. A ver, saquemos el ganador. Ya, entonces tenemos del 1 al 240 y le vamos a dar sortear ahora. Ya. Uy, dice el número 12. ¿Quieren hacerlo al primer intento o al tercero o al segundo? ¿Qué dice Erika? ¿A la primera o espera o hacemos de nuevo? Vamos a hacer a la tercera. Sí. Ya. Entonces el 12 Al agua. Era, les voy a decir quién era la persona Fabián Claros, un estudiante veterinaria de la Universidad Gabriel René Moreno. Él salió al agua. Vamos a intentar de nuevo. El número 76 también salió al agua. El número 76 era Marcelo Gutiérrez. Uy, Marcelo. Él también salió al agua. Vamos al tercero. Este sí es el ganador. Vamos, doble de tambores. El 166. Les voy a compartir de nuevo mi 166? pantalla para que podamos ver. ¿Quién fue el ganador del 166? Pastora. El 166, Didier Martins Ruiz, de Santa Cruz de la Sierra. Belleza, felicidades, Didier Martins. Nosotros nos vamos a contactar con Didier. Ok. Ahora muéstrenos lo que ganó Didier. O Didier. Ya. Tenemos el overall. Ay. El overall de Ourofino, el Syncrogest. No se puede apreciar muy bien. No se ve, no se ve. Es muy bello. Buenísimo esos overoles que llegaron. Sí, súper, es impermeable. Es muy bueno. Ay, no me veo. Está
Está bien. Sí, sí. Ahí sí. Sacar este fondo de la pantalla, así se puede ver, ¿no? ¿Ya? ¿Perdón? El fondo del webinar, como sin este back, se alcanza a ver. Voy a hacer otro. No. Voy a hacerlo de nuevo. Y este es el portabota. Eso es bueno para no manchar de barro la movilidad después, ¿eh? O andar con su bolsa de plástico. Y el combo igual incluía una gorra. Entonces, con Didier nos vamos a contactar para poder darle su overol de Citrogel, que no lo pueden ver, lo siento. Yo voy a pasar una foto al final. Muy bien, Michelle. Felicitaciones. Muchísimas gracias, muchas felicitaciones a Didier. Bueno, no sé si tienen algo que agregar, si quieren mencionar algo o bueno, ya les doy espacio para despedirse también, ¿no? Doctor Gabriel. Está mudo. Muchas gracias por haberme invitado, un placer poder estar con ustedes y bueno, espero que ya nos veamos en vivo y en directo en la post-pandemia. Así que bueno, hasta luego a todos los amigos. Bien que porque allá en Argentina están encerrados, no pueden ni entrar ni salir, ¿eh, doctor? No, no podemos, y si salí no sabes cuándo volver, así que no podés hacer nada. Felipe. En verdad, muchas gracias a todos. Agradecer al doctor Gabriel por la presencia, Flavia por compartir toda su experiencia, Carlos Eduardo por estar acá con nosotros hoy haciendo, como se dice, la presentación de este webinar y nos apoyando ahí a Erika Flavia, a Marcelo Cárdenas también, de nuestro equipo, a Felipe y toda la familia Totalpec y a todos los ganaderos de Bolivia, los veterinarios. Muchísimas gracias. Gracias por eso. Como comentó Carlos Eduardo, la promoción sigue. Estamos con precios muy interesantes para despegar ahí con las mejores informaciones y el mejor protocolo. Entonces aprovechen al máximo. Tenemos información, tenemos calidad y estamos con ganas de apoyar y traer lo que hay de más novedoso para la ganadería de Bolivia. Entonces muchas gracias a todos. Un abrazo. Querido Marcelo. Bueno, primeramente felicitar ahí a Gabriel por tan excelente presentación. Realmente felicidades. Flavia, siempre es un gusto escucharla en cada presentación que da porque trae informaciones que realmente enriquecen a lo que es manejar el tema reproductivo, ¿no? Agradecer ahí a Carlos, Erika, Felipe, cada uno de los que apoyaron este webinar y a todos los ganaderos y veterinarios técnicos que participaron de esta importante conferencia. Creo que una vez más podemos decir misión cumplida y excelente participación de los disertantes y del público, ¿no? Un abrazo a todos y muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias. Flavia. Bueno, quisiera agradecer a todos por la atención y agradecer el espacio para poder compartir con ustedes juntamente con el profesor Gabriel Bo. Es realmente un honor poder compartir este espacio con él, ¿no? Un referente en el tema. Entonces, muchísimas gracias, profesor, por tus tan importantes informaciones y por dejarme este espacio para hablar también. Estamos siempre a disposición de ustedes para cualquier inquietud que tengan, apoyo técnico que necesiten. Cuenten con nosotros, con el equipo Totalpec y con el equipo Orofino. Estamos acá para intentar mejorar sus resultados, aumentar tu rentabilidad. Entonces, cuenta con nosotros para lo que sea necesario. Y muchísimas gracias a todos por la atención. Gracias, Flavia. Erika. Gracias por un día de evento, né, Carlos, que tuvimos hoy. Flávia também, gracias. Professor Gabriel, um grande prazer, mais uma noite com o senhor.
Graças a todos de Totaltec, Marcelo, Felipe, y que todos tengan una boa noche. Bueno, muchísimas gracias a todos, en especial a los expositores. Y yo quedé muy feliz, muy satisfecho. La verdad que siempre organizamos buenos webinars, pero este ha sido, yo creo, uno de los mejores. Para mí ha sido una clase, un aula. Tengo como 3 páginas solo de apuntes aquí. Importantísimo todo lo que nos enseñó hoy el doctor y Flavia. Así que creo que, y espero que se haya aprovechado al máximo. Fue un día largo de evento. Yo estoy en San Ignacio de Velasco, salí 3:30 de la mañana de Santa Cruz. Aquí llegué a las 9 a tener reuniones, etcétera. Pero ha sido un día muy gratificante, lleno de aprendizaje. Así que agradezco a todos por la participación, agradezco por compartir sus conocimientos. Que Dios nos bendiga, que bendiga a nuestros países, bendiga nuestro trabajo, que es un trabajo noble, ¿no? Dar de alimentar al mundo prácticamente. Y bueno, pasen buenas noches, una excelente semana y una semana productiva sobre todo. Muchas gracias.